En lo profundo de las vastas y heladas tierras de la Antártida se encontraba un equipo de científicos, encabezados por el renombrado investigador, el Dr. Jonathan Carter. Su misión era explorar una región remota del continente blanco que hasta entonces había permanecido inexplorada, las montañas de la oscuridad. El equipo estaba compuesto por geólogos, biólogos y varios expertos en diversas disciplinas, con el objetivo de investigar la rica historia geológica del área. Se adentraron en el helado y desolado paisaje montañoso. Las alturas nevadas y las imponentes formaciones rocosas los rodeaban, ocultando secretos que nadie había descubierto antes. A medida que el equipo avanzaba por las tortuosas sendas, la tensión aumentaba. Los científicos notaron una extraña quietud en el aire y un siniestro eco que resonaba entre las montañas. Los escalofríos se apoderaron de ellos, pero seguían adelante, atraídos por la promesa de descubrimientos científicos trascendentales. Después de días de ardua marcha, el equipo llegó a una enorme cueva situada en lo más profundo de las montañas. Parecía haber sido tollada por el paso del tiempo y la erosión glacial. A pesar del oscuro abismo que se abría ante ellos, Carter y su equipo decidieron internarse en las profundidades de la caverna. A medida que se adentraban más y más, la temperatura bajaba y el aire se volvía cada vez más espeso. La oscuridad los envolvía y solo podían guiarse por la tenue luz de las linternas. El aire era denso y sofocante, como si una presencia invisible los asfixiara. La tensión en el grupo aumentaba y la cordura comenzó a flaquear. Los científicos empezaron a escuchar susurros y risas malditas que parecían provenir de las sombras. Los investigadores se miraron unos a otros, sus ojos llenos de pánico. Era como si las montañas estuvieran vivas y los observaran esperando su momento. En lo profundo de la oscuridad, descubrieron un hallazgo macabro. Restos de cuerpos mutilados yacían en el suelo de la cueva. Las paredes estaban cubiertas de símbolos arcanos y grotescos. Parecían haber sido tallados por manos ensangrentadas. Era un lugar de muerte y desesperación. Mezclado con aquel paisaje estremecedor, yacían medios enterrados en la nieve, unos cuerpos indescriptibles. Se escapaban a toda comprensión humana. Tenían tentáculos por varias partes, un cuerpo cilíndrico y una cantidad terrible de ojos sobresalientes. Uno de los científicos se acercó lentamente a observarlos con más detalle, pero cayó al suelo por temor cuando percibió un leve movimiento en uno de ellos. El equipo decidió abandonar rápidamente el lugar maldito, pero ya era demasiado tarde. Un escalofrío recorrió sus espinas cuando se dieron cuenta de que estaban siendo acechados por una presencia maligna. Las sombras cobraron vida y se retorcieron a su alrededor, arrastrándolos más y más hacia la oscuridad. Aquellas aberraciones, sin una comparación conocida, se irguieron ante los exploradores y con una violencia inaudita los tomaron y se los llevaron a las profundidades de cavernas que parecían infinitas. Uno a uno, los científicos desaparecieron devorados por la locura y la desesperación. Carter, el último sobreviviente, se encontró solo en medio de la cueva infernal. Escapó a duras penas, perseguido por aquellos seres retorcidos que se aventaban a su alrededor, susurrándole promesas de tortura y agonía eternas. Finalmente, Carter emergió de la cueva, pero estaba irreconocible. Su mente había sido corrompida por los horrores que había presenciado y su alma estaba manchada por la oscuridad. Se convirtió en una sombra de lo que una vez fue, un ser destrozado y condenado a una existencia eterna de tormento. La historia de las montañas de la oscuridad quedó oculta durante décadas, hasta que un grupo de exploradores valientes se aventuró en su búsqueda. Sin embargo, los que se atrevieron a adentrarse en las sombras nunca regresaron, y las montañas permanecieron como un recordatorio espeluznante de los peligros que acechan en los rincones más oscuros de nuestro mundo. Hasta el día de hoy, la maldición de las montañas de la oscuridad perdura, atrapando a aquellos que se atreven a explorarlas en su abrazo helado. La historia del Dr. Carter se ha convertido en una advertencia siniestra para todos aquellos que se aventuran en lo desconocido. A veces, es mejor dejar que los secretos duerman en la oscuridad, antes de que la oscuridad despierte y te devore por completo. Había una vez una pequeña ciudad llamada Ravenswood, un lugar tranquilo y pintoresco donde la vida transcurría sin sobresaltos. Sin embargo, detrás de las fachadas de las encantadoras casas y los cuidados jardines, acechaba un oscuro secreto. La historia comenzó hace varias décadas, cuando una serie de desapariciones misteriosas atormentó a la ciudad. Los habitantes de Ravenwood vivían con miedo y paranoia, sin saber quién sería el próximo en desvanecerse sin dejar rastro. La policía investigaba sin descanso, pero las pistas eran escasas y los casos quedaban sin resolver. Entre los desaparecidos, una historia particular sobresalía. Se trataba de una joven llamada Emily,
una chica tímida y de cabello oscuro que había sido vista por última vez cerca del bosque que rodeaba la ciudad. Su desaparición dejó a la comunidad en estado de shock y su memoria perduró en los corazones de los habitantes de Ravenswood. Pasaron los años y la historia de Emily se convirtió en un tema de conversación recurrente en la ciudad. La gente murmuraba sobre avistamientos de su fantasma en el bosque, y algunos afirmaban haber escuchado susurros en las noches oscuras. Sin embargo, eran solo rumores, hasta que un día, un grupo de adolescentes decidieron investigar el misterio por sí mismos. Los jóvenes, atraídos por la curiosidad y el deseo de desentrañar la verdad, se aventuraron en el bosque en búsqueda de respuestas. Armados con linternas y cámaras, recorrieron los senderos sombríos, siguiendo las pistas de los testimonios locales. A medida que se adentraban más en el bosque, la sensación de que algo no estaba bien se apoderaba de ellos. De repente, escucharon un grito desgarrador que resonó a través de los árboles. Los adolescentes se detuvieron en seco, el miedo en sus ojos mientras se miraban entre sí. Un escalofrío recorrió su espalda cuando se dieron cuenta de que estaban siendo observados. Una presencia malévola los acechaba en la oscuridad. El grupo se apresuró a seguir el sonido del grito y se encontró frente a una cabaña abandonada. Era una estructura deteriorada, con ventanas rotas y puertas colgantes. A pesar de las advertencias en su interior, los jóvenes decidieron entrar impulsados por la necesidad de encontrar respuestas. A medida que se adentraban en la cabaña, el ambiente se volvía cada vez más opresivo. El aire estaba cargado de un olor metálico, y el sonido de susurros llenaba el espacio. Las paredes estaban cubiertas de escritos macabros y fotografías borrosas de las personas desaparecidas. Era un lugar maldito, un santuario para un horror indescriptible. En medio de la cabaña, encontraron un sótano oscuro y lúgubre. Con miedo, pero decididos a descubrir la verdad, descendieron por la escalera, su única fuente de luz siendo las linternas temblorosas. Lo que encontraron allí abajo los dejó petrificados. El sótano estaba lleno de jaulas oxidadas, cada una de ellas ocupada por una figura esquelética y demacrada. Eran los desaparecidos de Ravenswood, aquellos que nunca habían vuelto a casa. La visión era demasiado espantosa para soportarla, y los jóvenes sintieron que la presencia maligna los envolvía. De repente, las puertas del sótano se cerraron de golpe, atrapando a los adolescentes en la oscuridad. Los susurros se volvieron ensordecedores y las sombras se retorcieron a su alrededor. Intentaron desesperadamente abrir las puertas, pero era inútil. Estaban atrapados, destinados a un destino aterrador. Con el tiempo, los jóvenes desaparecieron uno a uno, víctimas de una fuerza oscura e inhumana. Sus nombres se unieron a la lista de aquellos que nunca fueron encontrados, y la ciudad de Ravenswood quedó marcada para siempre por el horror que la acechaba. La historia de los desaparecidos de Ravenswood se convirtió en un mito urbano, una advertencia sombría para aquellos que se aventuraron en los lugares más oscuros y peligrosos del mundo. El misterio quedó sin resolver, pero la ciudad nunca volvió a ser la misma. Siempre se decía que Emily, la joven desaparecida, había sido la causante de los horrores que asolaron Ravenswood, un espíritu atormentado que buscaba venganza por su trágico destino. Hasta el día de hoy, la pequeña ciudad de Ravenswood lleva consigo la carga de su pasado oscuro. Los residentes se estremecen ante los susurros en la noche y evitan el bosque a toda costa. En lo más profundo de sus corazones, saben que el horror está ahí, aguardando en las sombras, esperando pacientemente su próximo sacrificio.